Yo quisiera enfocar este debate desde un ámbito mucho más social, entendiendo que ya pues Alfredo lo abordó desde un enfoque mucho más institucional. Eh, Quisiera darle un enfoque social a esta discusión sobre la seguridad, que creo cada uno de los escenarios desde los que se abordó son supremamente importantes a la hora de dar las discusiones sobre la seguridad, ya que las políticas criminales y de seguridad deben ser abordadas desde un enfoque integral para realmente considerarse como tales. Si una política criminal que solo se aborda desde un enfoque represivo, pero que no es enfocada desde un enfoque social y preventivo, pues se queda corta. Yo creo en una seguridad que debe ser fuerte desde lo institucional, pero que de igual manera debe contemplar los elementos sociales de prevención. Así que hago esta presentación desde un enfoque educativo precisamente porque creo que la única manera de garantizar una mejoría real a las condiciones de seguridad de la ciudad es evitando que más personas ingresen a las estructuras criminales. No logramos tener un resultado efectivo como el que quisiéramos si a medida que la policía realiza capturas y aumenta el pie de fuerza, no realizamos esfuerzos de la misma manera y al mismo tiempo en evitar que más jóvenes, que más niños sigan perdiendo su futuro en estas organizaciones que les terminan robando literalmente el futuro. En ese sentido, quiero presentar unas cifras. Yo siempre creo que los números no dicen mucho, pero hay números que de por sí son bastante dicientes. Y por ejemplo, podemos ver aquí como el 50%, estos son cifras del año 2019, la primera, la segunda, las otras dos son a nivel nacional. La primera muestra que el 50% de los asesinados en la ciudad tenían entre 14 y 24 años de edad. Nada más ayer vimos cómo las personas que fueron asesinadas en la ciudad, dos se encontraban en este rango de edad. Había un muchacho de 17 años que fue ayer lamentablemente asesinado en la ciudad. Y el 93% de las personas asesinadas en Colombia no tenían estudios postsecundarios, al igual que el 94% de la población carcelaria no tiene estudios postsecundarios en Colombia. Luego hay una conexión inevitable entre la falta de educación en el país y en la ciudad y los índices de violencia y de inseguridad. Quienes no tienen niveles adecuados de educación son más propensos a terminar muertos, asesinados y son más propensos a terminar en una cárcel. Estas son algunas de las cifras de cobertura en educación superior de la ciudad. En Medellín, solo 4 de cada 10 personas asisten a la universidad, pero esa cifra es engañosa, porque las cifras de la ciudad apuntan que casi el 50, el 40 y pico por ciento de las personas en la ciudad tienen educación postsecundaria. Pero lo que no muestra esto es el detalle del asunto. En el caso, por ejemplo, de Laureles y El Poblado, las cifras de cobertura ascienden inclusive hasta el 90%, mientras que en comunas como El Popular y Santa Cruz, la cobertura es del 23 y del 21%. Y si nos vamos más al detalle y entramos a revisar la comuna, algunos de estos barrios solo tienen cobertura del 10%. Eso quiere decir que solo 1 de cada 10 personas va a la universidad. Y la pregunta en términos de seguridad que yo planteo aquí es, ¿qué está pasando con esas personas que no llegan a la universidad? Y dejo esta frase sobre el escenario: apostarle a la educación es salvarle la vida, los sueños y la libertad a los niños y jóvenes de la ciudad. Esto cobra especial valor porque las cifras nos muestran que quienes no se educan, pues lamentablemente terminan generando y aumentando los niveles de inseguridad. Pero cuando vamos además a la cobertura y bajamos un poco más en los niveles, vemos que en los primeros niveles de educación inicial, primaria y secundaria hay unas buenas cifras de cobertura en la ciudad, que ascienden inclusive en primaria hasta el 96%, pero vean el bache. En el paso de la secundaria, es decir, al terminar noveno y pasar a décimo, a educación media, la cobertura baja del 90% en la ciudad al 54%. Es allí, mi general, donde los estamos perdiendo. Es allí donde los combos se los están llevando, en el paso de noveno a décimo, del 90 al 54% de cobertura. Y esto pasa además porque no hay una generación de oportunidades propicia en la ciudad que sea atractiva. Es decir, el alcalde lo explicaba durante el ejercicio de la campaña. Si un joven ve que al terminarse en noveno, las posibilidades de adquirir un empleo son las mismas que al terminar 11, pues ¿para qué me gasto 2 años más
terminando un colegio que no me va a generar ninguna oportunidad más. Y aquí tengo una posibilidad donde hay un combo del sector, una estructura criminal que me está haciendo una oferta de que yo me meta ahí a ganarme una platica como carne de cañón y andar en una motico con un revólver y que las niñas del barrio pues piensen que yo soy el duro de la cuadra y terminan retirándose. Por eso el proyecto de media técnica que realiza el alcalde de Medellín y que le propuso al Consejo y a la ciudad el objetivo de que todos los colegios de Medellín tengan media técnica juega un papel importante a la hora de la seguridad, porque es que es innegable que en efecto estas estructuras criminales y estos combos están aprovechando la falta de oportunidades que se están generando a nivel institucional para ellos convertirse en una oportunidad. Son las estructuras criminales un futuro que están viendo nuestros jóvenes y que está creado en los imaginarios de ciudad, que en efecto, como lo ha denunciado inclusive Sebastián, hay fleteros en esta ciudad que llevan 10, 15 años ejerciendo esta actividad como si prácticamente fuera una profesión, sin que haya consecuencia alguna sobre ello y que no ven otro camino. Porque en efecto, apretar desde la institucionalidad y ser fuerte es muy importante para decirle al criminal, no vas a pasar y por aquí no es el camino, pero hay que abrirle otra puerta. Hay que abrir la puerta de las oportunidades por las que puedan transitar estas personas. Aquí quiero mostrar algunas de las cifras de inseguridad de la ciudad, producto precisamente de la falta de oportunidades, de la reducción de alrededor del 50% de los recursos de la Secretaría de Inclusión Social de la ciudad y que terminaron impactando directamente sobre las cifras de seguridad. Para no entrar en detalles, pues ustedes ya conocen el hurto de establecimientos comerciales, subió el 148%, ustedes ahí ven las cifras, pasó de 1.726 a 4.200, hurto a residencias de 966 a 1.788% de aumento, hurto en espacio público de 7.800 a 21.000, 170% de aumento, homicidios subieron de 496 a 636, un aumento del 28% entre el 2015 y el 2018. Y esto es lo que nosotros hemos señalado como la política de seguridad del estilo sheriff, que es aquella en la que pues, se criticó bastante al alcalde anterior y que yo comparto la postura en términos de que yo no creo que la política del alcalde Federico Gutiérrez en términos de seguridad fuera mala. Yo creo que hay que ser fuertes contra la criminalidad. Lo que creemos y hemos dicho es que es una política incompleta. Es una política a la que le falta inteligencia, a la que le falta corazón y que en efecto la educación es el corazón que le hace falta a la seguridad de la ciudad para poder abordar esas problemáticas sociales que están causando mayores niveles de violencia. Y voy a esto porque el doctor Alfredo, por ejemplo, ya denunció en efecto que la cantidad de estructuras criminales que están asentadas en la ciudad y que generan la mayor proporción de la inseguridad y de los hurtos, de los homicidios que se cometen en la ciudad, estas estructuras criminales, 84 estructuras criminales, que en efecto el alcalde Federico Gutiérrez persiguió, atrapó a muchísimos de sus cabecillas, pero no desmanteló ni una. Porque si no hacemos los esfuerzos luego, insisto, para evitar el ingreso de nuevos miembros a estas estructuras criminales, pues cada vez que les quitemos uno, ellos meten 10. Y eso es lo que estamos viendo en los barrios de la ciudad, eso es lo que estamos viendo en cada uno de los espacios y de las comunas. El 70% de los comerciantes, estos son cifras de Fenalco Antioquia, están siendo extorsionados en la ciudad y el colombiano inclusive es mucho más atrevido y llega a decir que el 90% de los tenderos en Medellín están siendo extorsionados. Pero yo quiero abordar esto además desde dos enfoques sociales distintos y buscar también mostrar que como parte de esa integralidad de la seguridad, y lo mostraron ahora en unos videos de la policía que la misma fuerza pública nos mostró, en algunos casos de riñas caseras, por decirlo así, de violencia intrafamiliar que se generan y que no son cifras menores. El 11.5% de los homicidios en Medellín durante el año 2018 estuvo relacionado con problemas de convivencia. El 11.5%. Eso no es una cifra menor, no es un problema menor. 14.753 lesiones no fatales fueron a causa de disputas no relacionadas con el crimen organizado. Y esto es producto de una sociedad que ha encontrado en la violencia la única forma para solucionar sus conflictos. Que frente a cualquier problemática
que se genera al interior del hogar o de los barrios no encuentra por la falta de formación otro camino que ser violentos para solucionar aquellas problemáticas. Cuando el diálogo se rompe, cuando el diálogo desaparece, llega la violencia. Y esto queda evidenciado en cifras que muestran que la intolerancia nos está matando, que la intolerancia está creciendo en la ciudad y que los procesos educativos y culturales cada vez son más importantes a la hora de concientizar a la sociedad de que hay otras formas de solucionar esos conflictos. Una persona educada, un universitario, entiende que hay otro mecanismo para solucionar sus diferencias y que no es necesario llegar hasta el extremo. Es que aquí en Colombia la gente se mata por 200 pesos. 200 pesos que no le devuelve bien el señor del bus y se arma un problema, una riña y se terminan matando por una cerveza en un bar. Se terminan matando a las personas en nuestro país y en nuestra ciudad. Si no cambiamos los imaginarios culturales, si no cambiamos los imaginarios de ciudad, si no educamos a nuestros jóvenes, pues realmente hay una frase que le gustaba mucho a los abuelos que era decir, educa al niño para no tener que castigar al adulto. Es decir, ¿qué podemos esperar de un niño que crece en un barrio rodeado de bandas criminales, donde ve que el duro de la cuadra es el criminal, donde ve que el papá le pega a la mamá, que maltrata a la hermana? ¿Sí? En medio de un contexto de violencia se genera más violencia y si no hay intervención educativa y cultural, pues esa persona es un eventual y potencial criminal para la ciudad. Y aquí quiero mostrar el segundo enfoque en términos de la integralidad y es la desigualdad como un problema de seguridad de la ciudad. Es de conocimiento de todos aquí que vivimos en una de las ciudades más desiguales del país. A algunos les sorprendería que Medellín ha estado inclusive ubicada como la segunda ciudad más desigual de Colombia, solo por debajo de Quibdó, en el Chocó. Dice, no, pero seguramente que en La Guajira están peor y en el Amazonas. No. Es Medellín. Medellín es la segunda ciudad más desigual de Colombia, en el tercer país más desigual del mundo. O sea que imagínense el nivel de desigualdad. Y desigualdad no es que toda la ciudad esté muy mal, desigualdad es que hay gente que está muy bien y gente que no tiene absolutamente nada. Y yo estoy convencido, concejales, que cada uno de ustedes, al recorrer la ciudad durante la campaña, pudimos ver esas desigualdades tan profundas a las que se enfrentan sectores de nuestra ciudad. Estas son cifras de la encuesta Cómo vamos en Medellín y ustedes se van a poder dar cuenta cómo la percepción de desigualdad en la ciudad del 2018 al 2019 creció de manera considerable. Es decir, los medellinenses cada vez creen más que viven en una ciudad desigual. Hay una ciudad que es la que no aparece en televisión, que es la que está sufriendo y está ubicada especialmente al norte, que siente que no se invierte, que siente que no hay oportunidades, que siente que las construcciones buenas, que las oportunidades se generan para otros, pero no para ellos. Y esto se ve, y vuelvo y retomo, hay una barrera gigantesca que le impide a muchos de nuestros ciudadanos acceder a oportunidades, incluso en educación. A la Universidad de Antioquia se presentan alrededor de 50.000 personas por semestre para dar solo 5.000 cupos. Solo 1 de cada 10 va a ingresar. No tienen plata para ingresar a una privada. La gente no se quiere endeudar con el ICETEX y eso si el ICETEX les presta, si tienen un deudor que les preste para vender el alma. Y el costo de los cupos en las instituciones públicas de la ciudad son excesivamente altos. Es que pagar $1.000.000, uno puede pensar, pues la matrícula de $1.000.000 en una institución, eso no es muy alto. Pero para alguien que no tiene ni $2.000 para un pasaje, $1.000.000 para ingresar a una institución de educación superior es una cifra abismalmente alta. Y que al generarse estas problemáticas de desigualdad se genera resentimiento social y esto termina recayendo y detonando un mayor factor de inseguridad en la ciudad. Eso no es un secreto para nadie en la ciudad, que hay sectores de la ciudad donde bajan a robar a barrios de estratos mayores y luego vuelven a subir a esos reductos en los que, lo quiero decir con mucho respeto, parece que a veces la institucionalidad no existiera. Yo me metí a puntos de esta ciudad a hacer campaña y estoy seguro ustedes también, donde la gente le decía a uno, pero es que usted es muy bravito, hermano. Se metió aquí. Se metió al sector del Ñeque en Belén Rincón, en la comuna 16 de Medellín. Ahí no se ve ni un policía.
Yo estuve en casas donde había balas de balacera metidas en ventanas y en paredes de la ciudad y uno se pregunta dónde está la institucionalidad. En la comuna de Belén pareciera que la institucionalidad llega hasta la Universidad de Medellín y en la parte de atrás de la universidad y lo que implica el sector de las Violetas y Aguafrías pareciera no existir institucionalidad. Allá no se ve el tránsito, allá no se ve la policía, allá no hay nadie. Y las personas están a merced de lo que suceda. En las calles de Manrique es un secreto para nadie. Los delincuentes se apostan en las esquinas, en cojines, a vender drogas. Son ellos quienes al parecer quieren controlar el territorio. Y ayer lo dijo el alcalde cuando fue con la policía y estuve acompañándolo en la Comuna 13. Los que mandan en Medellín no pueden ser los delincuentes. Y ese fue el mensaje que le fuimos a llevar a la ciudadanía. Porque cuando se mata a una persona, y ayer al que mataron al parecer, y supuestamente era una persona con antecedentes que había cometido hurtos, y el alcalde fue a llevar un mensaje en el que la vida se respeta sin importar de dónde venga y quién sea la persona, y no se puede permitir que haya unos sujetos que crean que la institucionalidad son ellos y que ellos son quienes van a hacer justicia y sembrar terror. Y por eso, en ese sentido, yo respaldo la decisión de la administración y del general Acevedo de ofrecer recompensas para encontrar a los culpables de homicidios, sean quienes sean y hayan matado a quienes quieren matar. Es que es la policía y la alcaldía quienes mandan en esta ciudad, no los delincuentes que pretenden impartir o imponer un paraestado en el que ellos son quienes administran la justicia. También quiero, en ese mismo sentido, resaltar un programa que yo creo fue una medida muy positiva que tomó la administración anterior, que es el programa Delinquir no paga, de la administración del alcalde Federico Gutiérrez, que lo que buscaba principalmente, como muchos aquí saben, lo que hacía era dar apoyo psicosocial a jóvenes, a familias en la ciudad, y que hacía actividades muy interesantes como por ejemplo la experiencia en cárceles, que es llevar a los jóvenes a los centros carcelarios a mostrarles la realidad de lo que causa el delito. Y ahí es donde yo también respaldo la fuerza con la que la policía debe abordar la criminalidad y que la institucionalidad debe hacer presencia, porque es que los criminales en la ciudad no pueden sentir que ellos pueden delinquir de manera libre sin que hayan consecuencias al respecto. Pero programas como estos abordan de manera integral la problemática de seguridad, buscando también un acompañamiento social, un acompañamiento integral que puede prevenir nuevos focos de violencia y que le muestra a las personas que la opción del delito no es una opción que deban seguir. En ese sentido, y para ir terminando, porque la protesta sin propuesta no trasciende más allá de las consignas y la agitación, yo quiero presentar una serie de propuestas, acompañar y respaldar propuestas de esta misma administración que estoy convencido van a poder ayudar en ese camino de salvar la vida. Eso no es un debate. El doctor Alfredo no cita un debate de seguridad, cita un debate sobre la vida. Y eso es muy importante en un país donde la vida ha perdido todo su valor. Lo primero, el Valle del Software. Una estrategia de desarrollo económico sin precedentes en la historia de la ciudad y del país, que como lo dijo el concejal Albert, en otro momento después del metro de Medellín puede llegar a convertirse en el proyecto más grande de la historia de Medellín, y que esta es una estrategia de desarrollo económico que lo que busca es que muchos de nuestros jóvenes en las comunas de Medellín, como pasó en Hyderabad, India, puedan formarse en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, que aprendan a diseñar software, poner a competir los dólares ilegales del narcotráfico con los dólares legales de la ciencia, la innovación, del desarrollo de software. Una persona que aprende a diseñar software, y esto se puede hacer en 6 meses, puede llegar a estar ganando rápidamente entre 3 y 5 millones de pesos. Y eso empieza a causar unos efectos. Y es que esta persona cambia el imaginario del barrio en el que el duro del barrio era el criminal y se convierte en él, porque ahora es él quien está facturando y quien genera admiración en los jóvenes y en las demás personas del barrio. Pero además esto causa algo que se llama derrama económica. Y es que al recibir las personas en los barrios de Medellín mejores ingresos a través de esta estrategia, van a poder empezar a acceder a mejores productos y servicios. Y cuando una persona ya tiene más dinero para comprar en la tienda del barrio, pues le ayuda también al tendero a que pueda mejorar su economía, pagar las deudas que tiene, y al que le pagan la deuda, pues también recibe beneficios producto de eso. Es decir, se moviliza la economía cuando se le apuesta al desarrollo económico de las personas en los barrios.
hay que apostarle y acompañar de manera cercana a la administración en el funcionamiento y seguimiento de la ciudadela universitaria, que ya se ha expuesto en este consejo que va a dar cupos alrededor de 8.000 personas, 8.000 cupos nuevos para jóvenes en Medellín, 8.000 personas que vamos a garantizar que no van a terminar en una banda criminal. Cada joven que garanticemos que pase a 10º, 11 y entre a educación postsecundaria es un joven que garantizamos que no va a terminar en esa cifra de muertos de 14 a 24 años, que vamos a garantizar que no va a terminar preso, que vamos a garantizar que no va a terminar muerto, que vamos a garantizar que no va a terminar aumentando la inseguridad en la ciudad, que ya bastante golpeada que está. Y yo creo que hay que ser muy creativos y aplicar ingeniería de valor a este proyecto de ciudadela universitaria, porque veo con preocupación que hoy lo que va a terminar pasando es que esta ciudadela va a terminar siendo utilizada de alguna manera para que las 3 instituciones de la ciudad la llenen, pero es que no tienen ni siquiera los recursos para hacer eso, para sostener 8.000 estudiantes nuevos. Eso cuesta. Cada cupo de un estudiante le cuesta a la universidad funcionamiento, le cuesta profesores, servicios públicos, sostener estos bloques cuesta. Así que yo creo que hay que ser creativos a la hora de pensar en cómo vamos a abordar este espacio y apostarle a que este sea el primer centro educativo para la 4ª revolución industrial en Medellín. Hay que fortalecer el programa Buen Comienzo. Yo creo que esto es un programa referente en la ciudad que hace acompañamiento desde la etapa de gestación a las madres y que garantiza, en efecto, buscar y generar entornos protectores que logren que los jóvenes no terminen atrapados y robados por esas estructuras criminales. Y le propongo, además, general, me acompañe usted desde la Secretaría de Seguridad y a los concejales en 2 proyectos que quiero anunciar en este momento, que le voy a presentar al Consejo y a la ciudad, y que quedaron además, uno de ellos establecido en el plan de gobierno, y es, número 1, institucionalizar el programa La U al Barrio a nivel de ciudad. General, el programa La U al Barrio es un programa que lidera el ITM, lo hizo el Poli también y lo hace el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, una entidad del orden departamental. A nivel de ciudad lo hace el ITM y lo que hace este programa es llevar educación a los barrios utilizando los colegios públicos durante la noche y los fines de semana para permitir que muchas más personas puedan formarse. Porque la realidad es que, como lo dije ahora, solo el 10% de los jóvenes en los barrios más pobres de Medellín van a la universidad. Solo 1 de cada 10. Y los otros 9 que quedan a merced de las estructuras criminales, luego se le convierten en un problema a usted. Si garantizamos que entren a las instituciones a través de programas como estos que le ahorran los costos de transporte y alimentación, porque imagínense cuánto le cuesta a un joven en una periferia de la ciudad moverse desde su barrio en un punto alejado de la ciudad hasta llegar al ITM, al Pascual Bravo o al Colegio Mayor de Antioquia, cuando tiene que a veces coger 2 buses de ida y de regreso. Cuando todos sabemos y somos conscientes que estudiamos con personas que no tenían plata ni para los pasajes, que había que elegir entre la empanada y el pasaje. Que la comodidad de nuestro asiento y de nuestra curul no nos quite la empatía y la capacidad de reconocer esas dificultades. Un programa como esto, que ya existe y que lo que yo estoy proponiendo es que lo llevemos a más puntos en la ciudad, que lo institucionalicemos, que lo ampliemos, que lo llevemos a todos los barrios gradualmente, que lo llevemos a los corregimientos, que en las zonas rurales de Medellín no está habiendo cobertura real en educación para la ciudad y que nos puede permitir ampliar la oferta educativa de la ciudad. Y una cátedra de paz pública que sea liderada por el Museo Casa de la Memoria. Una cátedra de paz, lo que me refiero a esto, y aquí podemos utilizar, por ejemplo, la jornada complementaria para enseñarle a nuestros jóvenes no solo los efectos y las consecuencias del conflicto armado a nivel nacional con las FARC, sino cosas como las que el doctor Alfredo mostró en su presentación, y es los índices de violencia de la ciudad en los 90, lo catastrófico que fue, como él bien lo expresó, el paso de Pablo Escobar, toda la cantidad de muertos que dejó, los meses en los que llegó a matar hasta 500 policías, el plan Pistola, que ellos entiendan, porque es que hoy en los barrios de Medellín, y lo dijeron, creo que fue Gabriel quien lo dijo alguna vez, me perdona si no es así, que en efecto en los barrios de Medellín todavía en algunos Pablo Escobar es un héroe, porque no se le ha enseñado a los jóvenes
el daño tan grande que ese criminal le hizo a la ciudad y al país, y que hoy todavía tenemos que cargar con el lastre de su violencia. Así que, finalmente, general, yo quiero hacerle una invitación a este consejo, a los funcionarios, a la policía, y es que entendamos que el mejor misil contra la guerra y contra la inseguridad es la educación. Muchas gracias, presidente.